Línea de tiempo: los periodos presidenciales. México. Instituto Universitario del Altiplano, Campus Chimalhuacán. Módulo: Políticas Educativas y Legislación. Maestro: Óscar Méndez Guzmán. Vicente Alfredo Jaimes Morlet. Línea de tiempo: periodos presidenciales. 13 de abril de 2019. Vicente Guerrero. Fue presidente constitucional de México del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. El 15 de septiembre de 1829, siendo aún presidente, Vicente Guerrero expidió el decreto de abolición de la esclavitud, el cual había sido promulgado por Miguel Hidalgo en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810. Para enfrentar la crisis económica, el intento de reconquista española y la división política, Guerrero obtuvo poderes extraordinarios del Congreso. Combatió durante sus años la lucha independentista. José María Bocanegra fue presidente interino de México del 18 al 23 de diciembre de 1829. Combatió personalmente la rebelión del vicepresidente Anastasio Bustamante. Pedro Vélez. Periodo de gobierno 23 al 31 de diciembre de 1829. El mismo día quedó integrada una junta de gobierno con Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar, que estuvo en funciones hasta el 31 de diciembre del mismo año, cuando entregó el Poder Ejecutivo Federal a Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante. Primer periodo de gobierno, 1 de enero de 1830 al 13 de agosto de 1832. Segundo periodo de gobierno, 19 de abril de 1837 al 18 de marzo de 1839. Tercer periodo de gobierno, 18 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. Desechada la Constitución de 1824 y aprobadas las 7 leyes que creaban la República Centralista, sustento del Partido Conservador, fue llamado nuevamente a gobernar del 19 de abril de 1837 al 20 de marzo de 1839. Melchor Múzquiz. Periodo de gobierno 14 de agosto al 24 de diciembre de 1832. Al asumir el cargo de presidente interino, estaba supliendo a Anastasio Bustamante, quien había salido a combatirle a Santa Anna. Múzquiz tenía el aprecio de todo el mundo debido a su honradez. Manuel Gómez Pedraza. Fue presidente constitucional de México del 24 de diciembre de 1832 al 31 de marzo del año siguiente. A finales de 1832, en la hacienda de Zabaleta, Antonio López de Santa Anna y Anastasio Bustamante decidieron colocar a Gómez Pedraza en la presidencia para concluir el periodo que debió cubrir originalmente hasta marzo de 1833. Valentín Gómez Farías. Fue vicepresidente en ejercicio de la presidencia del 3 al 18 de junio de 1833, del 3 de julio al 27 de octubre de 1833, del 15 de diciembre de ese año hasta el 24 de abril siguiente. Y por último, del 24 de diciembre de 1846 al 21 de marzo de 1847.
Promovió importantes iniciativas tendientes a reformar el gobierno. Intentó separar la Iglesia del Estado, abolir los privilegios del clero y del ejército, destruir el monopolio religioso en la educación y utilizar los bienes eclesiásticos para pagar la deuda pública. Miguel Barragán fue presidente interino de México del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Como gobernante, sus mayores prendas fueron la honestidad y la austeridad. Le tocó conducir a la República del federalismo al centralismo. José Justo Corro fue presidente interino de México del 27 de febrero de 1836 al 19 de abril de 1837. Le correspondió poner en vigor la nueva Constitución redactada por los centralistas, conservadores, que ponía fin al sistema republicano federal. La nueva ley abrogó el voto universal y lo limitó a las personas que supieran leer y escribir. Estableció el supremo poder conservador encargado de controlar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Nicolás Bravo ocupó la presidencia de México en 3 ocasiones, del 11 al 17 de julio de 1839, como sustituto, con la misma designación del 26 de octubre de 1842 al 24 de mayo del año siguiente, y como presidente interino entre el 28 de julio y el 6 de agosto de 1846. En 1842 disolvió el Congreso, que pretendía discutir una nueva constitución contraria al caudillo veracruzano. Francisco Javier Echeverría fue presidente interino de México del 22 de septiembre al 10 de octubre de 1841. Logró aumentar en 10% el impuesto al consumo. Valentín Canalizo fue presidente sustituto de México del 7 de septiembre de 1843 al 4 de junio del año siguiente y presidente interino del 21 de septiembre al 6 de diciembre de 1844. Impuso que los asuntos de gobierno debían ser resueltos por mayoría de votos de los ministros. Antonio López de Santa Anna ocupó la presidencia de México en 11 ocasiones, del 16 de mayo al 3 de junio de 1833, del 18 de junio al 3 de julio de 1833, del 27 de octubre al 15 de diciembre de 1833, del 24 de abril de 1834 al 28 de enero de 1835, del 18 de marzo al 10 de julio de 1839, del 10 de octubre de 1841 al 25 de octubre de 1842, del 5 de mayo al 6 de septiembre de 1843, del 4 de junio al 12 de septiembre de 1844, del 21 de marzo al 2 de abril de 1847, del 20 de mayo al 16 de septiembre de 1847 y del 21 de abril de 1853 al 12 de agosto de 1855. Promulgó las 7 leyes, las cuales dieron paso a un periodo de conservadurismo. Mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo,
México perdió los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado a favor de los Estados Unidos, que se comprometió a pagar una indemnización de $15 millones a México. Martín Carrera fue presidente interino de México del 14 de agosto al 12 de septiembre de 1855. Dedicó los días de su gobierno a tratar de conciliar los intereses de los conservadores. Ignacio Comonfort fue presidente interino de México del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857 y presidente constitucional del 1 al 17 de diciembre de 1857. Enfrentó diversas rebeliones encabezadas por el clero que se oponía a la implantación de las leyes reformistas. Inicialmente apoyó la creación de la Constitución Liberal de 1857, a la que terminó por desconocer mediante un autogolpe de Estado que dio origen a la Guerra de Reforma. Benito Juárez García ocupó la presidencia del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Con él se dieron las guerras de reforma, la intervención francesa, el Segundo Imperio y la restauración de la República. Félix Farías Zuloaga, presidente interino del 11 de enero al 24 de diciembre. Su gobierno tuvo que combatir al de los liberales que encabezaba don Benito Juárez. Comenzaba así la Guerra de Reforma. En la presidencia fue casi una figura decorativa, pues el destino del país se definía en los campos de batalla, donde los militares Luis G.C. Osoyo y Miguel Miramón tenían el mando de 1858. Manuel Robles Pezuela, presidente provisional del 24 de diciembre de 1858 al 21 de enero de 1859. Creyó que podría mediar entre liberales y conservadores e intentó convocar a las facciones para nombrar una junta de representantes a fin de elegir a un nuevo presidente capaz de garantizar la paz y la estabilidad del país. José Ignacio Pavón, presidente interino del 14 al 15 de agosto de 1860, asumió provisionalmente la presidencia solo para transmitir legalmente el poder a favor de Miguel Miramón. Miguel Miramón tenía 27 años cuando asumió la presidencia, ejerciendo el mando desde el campo de batalla. Aunque conservador, estaba lejos de posiciones radicales. Favorecía el cuidado de la hacienda pública, la aplicación expedita de la justicia, el bienestar individual, aunque también evitó limitar el poder público, político y económico de la Iglesia. Juan Nepomuceno Almonte se desempeñó como lugarteniente del Segundo Imperio Mexicano entre el 20 y 28 de mayo de 1864. El 20 de mayo siguiente asumió el cargo de lugarteniente del imperio, siendo su principal misión recibir a Maximiliano de Habsburgo en Veracruz y entregarle simbólicamente el poder. Maximiliano de Habsburgo, emperador de México del 28 de mayo de 1864 al 15 de mayo
de 1867. Sus disposiciones de gobierno, más bien liberales, le restaron el apoyo del Partido Conservador. Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia entre el 18 de julio de 1872 y el 20 de noviembre de 1876. En su mandato avanzó en la pacificación del país, desangrado por constantes guerras y levantamientos desde la consumación de la independencia en 1821. Enfrentó a Manuel Lozada, el Tigre de Álica, quien se había levantado en armas en Tepic, exigiendo una reforma agraria en beneficio de los campesinos, derrotándolo en marzo de 1873. El 23 de septiembre de 1873 elevó a rango constitucional las leyes de reforma. En consecuencia, se expulsó a los jesuitas y a las hermanas de la caridad. Reintegró la Cámara de Senadores para ser contrapeso de la Cámara de Diputados. Inauguró el ferrocarril de México a Veracruz. Buscó la eliminación de los cacicazgos y la integración del país. Se fomentó la industria con el soporte de capitales extranjeros, primordialmente de Francia e Inglaterra, tratando de evitar el capital estadounidense. José María Iglesias, presidente legalista, del 28 de diciembre de 1876 al 15 de marzo de 1877. Durante su gestión, redactó un opúsculo titulado Estudio Constitucional sobre facultades de la Corte de Justicia, cuyos enunciados encontraron fuerte oposición por parte del Poder Ejecutivo. Una ley para contrarrestar a la Corte fue promovida y promulgada en mayo de 1875. Juan N. Méndez, presidente interino entre el 6 de diciembre de 1876 y el 17 de febrero de 1877. Durante su administración, el general Méndez reorganizó al Ejército Nacional y a la Guardia Nacional, abolió la leva, la pena de muerte civil y los castigos corporales, otorgó una efectiva libertad de culto, decretó la obligatoriedad de la educación primaria, todo bajo un estricto programa liberal fundamentado en la Constitución de 1857, en las leyes de reforma y en lo estipulado en el Plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz, presidente de facto del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876 y del 17 de febrero al 5 de mayo de 1877, fecha en que inició su primer periodo constitucional, el que finalizó el 30 de noviembre de 1880. Volvió a ocupar la presidencia desde el 1 de diciembre de 1884 hasta el 25 de mayo de 1911. La filosofía en que se basó el porfiriato fue el positivismo, que predicaba el orden y la paz, pilares del gobierno porfirista, a pesar de contar con detractores, principalmente en la izquierda política. La construcción de ferrocarriles fue uno de los puntos más importantes de la economía mexicana en el porfiriato. La paz que se impuso durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia en México. La industria fue una de las ramas que más atención y presupuesto recibió durante el porfiriato. En la minería, México ocupó en la época del porfiriato
el primer lugar en producción de plata y se ha mantenido en este puesto desde entonces. Francisco León de la Barra, presidente interino del 26 de mayo al 6 de noviembre de 1911. Su gobierno debía garantizar la transición entre la dictadura depuesta y el nuevo régimen. Sin embargo, mediante intrigas y remociones en su gabinete, del que formaban parte algunos revolucionarios prominentes, logró la división interna del maderismo. Asimismo, al emprender una feroz campaña contra las tropas zapatistas, consiguió el rompimiento entre estos y don Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, presidente constitucional del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Su mandato presidencial se caracterizó por encabezar un gobierno democrático, pero poco identificado con las clases marginadas y por conservar en su gabinete a antiguos porfiristas. Pedro Lascurain, presidente interino durante 45 minutos, el 19 de febrero de 1913. Sus únicos actos de gobierno fueron tomar protesta y nombrar a Victoriano Huerta secretario de Relaciones Exteriores, para después presentar su renuncia y que éste accediera a la presidencia por mandato constitucional. Victoriano Huerta, presidente interino del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Huerta gobernó de manera interina para pacificar a los maderistas. Francisco S. Carvajal, presidente interino del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Su gobierno aceptó entrar en tratos con los constitucionalistas triunfantes y nombró una comisión presidida por el general José Refugio Velasco, instituida en Teoloyucan, Estado de México, el 15 de agosto de 1914. Con los tratados de Teoloyucan se licenciaba al Ejército Federal. Venustiano Carranza, presidente constitucional desde el 1 de mayo de 1917 hasta el 21 de mayo de 1920. Durante su gobierno, Carranza se dio a la tarea de pacificar al país, reorganizar la administración y los poderes, y hacer valer la Constitución que había sido promulgada. Eulalio Gutiérrez Ortiz. Su gabinete era compuesto por Lucio Blanco en Gobernación, José Vasconcelos Calderón en Instrucción Pública y Bellas Artes, Valentín Gama en Fomento, Felicitos Villarreal en Hacienda, José Isabel Robles en Guerra y Marina, Manuel Palafox en Agricultura, Manuel Chao como regente del Distrito Federal, Mateo Almanza como comandante de la Guarnición de México y Pánfilo Natera como presidente del Supremo Tribunal Militar. Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue presidente provisional el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920 y durante esos 6 meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete
fue muestra de esa intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de grupos revolucionarios. Álvaro Obregón, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Durante su mandato intentó concluir el proceso de pacificación nacional que inició Adolfo de la Huerta y comenzó la repartición de tierras a los campesinos del Estado de México y Morelos como parte de su proyecto de reforma social. Plutarco Elías Calles, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico-Veterinaria. Construyó presas, sistemas de riego y numerosas escuelas rurales. Durante su mandato también se inicia la llamada Guerra Cristera, debido, entre otras cosas, al artículo 27 de la Constitución y porque la Iglesia debía registrarse para poder ser oficial y pagar cuota al gobierno. Calles hizo cumplir dichas medidas por medio de la fuerza, lo que agravó el conflicto que no terminaría hasta 1929. El 4 de marzo de 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecesor del PRI. Este partido nació como una federación de partidos políticos regionales, grupos políticos diversos, generales y caudillos sobrevivientes de la lucha armada. Emilio Portes Gil. Los principales aspectos de su política eran similares a la de sus antecesores. La reconstrucción económica, encaminada a modernizar el país y convertirlo en una nación capitalista, establecer definitivamente la hegemonía del Estado sobre toda la sociedad para administrar los beneficios económicos. Pascual Rubio, presidente constitucional del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932. Reconoció la Segunda República Española, expidió leyes en favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos, delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. Abelardo L. Rodríguez, presidente sustituto del 3 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Durante su presidencia, promulgó la reforma antireeleccionista a la Constitución, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, establecida a partir del 29 de abril de 1933. Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Su plan sexenal fue de 1934 a 1940. La reforma educativa con la instauración de la educación socialista. Propuso una política obrera, dio el impulso al sindicalismo en México al consolidarse la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936 con el apoyo del presidente. Expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México en 1937. La expropiación petrolera en marzo de 1938. La transformación del Partido Nacional Revolucionario
al Partido de la Revolución Mexicana en 1938, la reforma agraria y apoyó la integración de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, en 1938, con dotación de tierras a los campesinos a través del ejido de manera colectiva. Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Restableció las relaciones binacionales entre Estados Unidos de América y México, al reunirse ambos presidentes en nuestro país. Desde el gobierno, Ávila Camacho apoyó la desaparición del sector militar en el Partido de la Revolución Mexicana y la creación de un nuevo sector que sería la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la Segunda Guerra, México aumentó sus exportaciones de materia prima y participa por primera vez en una guerra internacional. Modificó el artículo 3 constitucional al quitarle el concepto de educación socialista a través de don Jaime Torres Bodet. Por motivos de la guerra, se llevó a cabo un programa de inmigración temporal a los Estados Unidos para la de trabajos agrícolas. Miguel Alemán Valdés. Su periodo fue de 1946 a 1952. Se vuelve a transformar el Partido Revolucionario Mexicano en el Partido Revolucionario Institucional. Construyó la ciudad universitaria, única en el mundo por su estilo y dimensiones, el Instituto Politécnico, la Escuela Nacional de Maestros, la Zona Naval de Veracruz y la Escuela de Aviación Militar de Zapopan. Se desarrollaron amplios programas de vivienda popular, dando como resultado entre ellos la construcción de Ciudad Satélite y los multifamiliares Juárez y Alemán. Así también el territorio de Baja California Norte se transformó en estado. En cuanto al turismo, el gobierno de Miguel Alemán se destacó por su fuerte apoyo a tal sector, citándose a veces el incremento del turismo en Acapulco como parte de su obra. Otro hecho importante en el mandato de Alemán Valdés fue el derecho, por primera vez, al voto de la mujer en las elecciones municipales. Suscribió con Estados Unidos un tratado temporal para que campesinos nacionales trabajaran en el sur estadounidense. Adolfo Ruiz Cortines, periodo de 1952 a 1958. La ley antimonopolios en contra de los acaparadores que especulaban con los precios fue su creación. Durante su gestión como presidente de la República, aceleró el reparto agrario, entregando un total de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y ejidatarios del país. Inauguró la presa Falcón, acto al que invitó al presidente de Estados Unidos, el general Dwight D. Eisenhower. El presidente Ruiz Cortines envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución con la finalidad de conceder a la mujer iguales derechos políticos que al hombre, logrando que se concediera el voto a la mujer mexicana y el derecho a ser votada. Creó el Instituto Nacional de la Vivienda como medida para resolver la necesidad de casas habitación. Adolfo López Mateos. Su periodo fue de 1958 a 1964. El Estado de México adquirió la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica. Se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció un 51.9%, como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz,
petroquímico, mecánico y de papel. Reformó la Constitución de la República para establecer la participación de las minorías en el Congreso de la Unión, además de los diputados del partido. Por su iniciativa fueron aprobadas las nuevas leyes orgánicas de Secretarías de Estado y federales de Turismo y del Trabajo y Previsión Social. Impulsó la educación pública al establecer los libros de texto gratuito en las escuelas primarias. Se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares. Se creó el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Gustavo Díaz Ordaz, su periodo de 1964 a 1970. Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural, la ampliación de la red carretera y las obras de irrigación. En 1967 se firmó en la capital de la República, bajo su auspicio, el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina, o PANAL. Fue iniciativa suya la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas, Michoacán, y puso especial interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Díaz Ordaz emprendió la obra del metro en la Ciudad de México. Organizó los Juegos Olímpicos en 1968. Otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva ley del trabajo tendiente a mejorar la situación laboral de los obreros. En su periodo se dio la masacre de Tlatelolco. Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Fue construida la red de carreteras, aeropuertos y se crearon los puertos de navegación de altura, Puerto Madero en Chiapas, Lázaro Cárdenas en Michoacán. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, INCE, e instituyó en 1975 las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos, lo que provocó animadversión de los grupos conservadores mexicanos y extranjeros. Llevó a la práctica una activa política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. En 1974, a propuesta de México, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, complementaria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en 1975 participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA, organismo regional destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región. Durante su mandato creció el presupuesto para la UNAM en 1.688%. El sector burócrata aumentó de 600,000 en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando en gran cantidad a egresados universitarios de los años de 1960. José López Portillo y Pacheco. Su periodo fue de 1976 a 1982. Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la Sonda de Campeche, lo que permitió a López Portillo la reactivación de la economía nacional. Promulgó una ley de amnistía política y en el campo internacional restableció las relaciones diplomáticas con España.
En 1997, las cámaras aprobaron la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Miguel de la Madrid Hurtado. Su periodo fue de 1982 a 1988. Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1.155 a 413. Ante la severa crisis económica, donde se alcanzó el 3.100% de devaluación del peso, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores y distribuidores se comprometían a no aumentarlos. En enero de 1986, tras aproximadamente 3 años de negociaciones, México logra ser admitido al GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. Se renegoció la deuda externa, aplicando un plan de austeridad en el gasto. Conjuntamente emprendió la renovación moral de la sociedad y realizó la campaña anticorrupción en los cargos públicos, la cual cobró 2 notorias víctimas: Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, jefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal entre 1976 y 1982, y Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos de México. Carlos Salinas de Gortari. Su periodo fue de 1988 a 1994. Estableció el programa Solidaridad en 1988. Durante los 6 años de gobierno, se invirtió un equivalente a casi 18,000 millones de dólares. Fortaleció el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLC o el TLCAN, en 1994. Disminuyó la deuda externa, la deuda interna, reanudó las relaciones Estado-Iglesia, privatizó la banca, privatizó las empresas paraestatales y disminuyó los 3 ceros a la moneda. Disminución de la tasa del IVA de un 15 a un 10%. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Para salir a flote de la situación, el gobierno federal aplicó el FOBAPROA para absorber la deuda ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del Producto Interno Bruto de 1997, a las 2/3 partes del presupuesto de egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. El panorama cambió durante el resto del sexenio de Zedillo. Se dio una sorprendente recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Apertura política mexicana que permitió en julio de 1997 la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD como jefe de gobierno del Distrito Federal, fecha en que también el PRI dejaba de poseer la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Al final de su mandato, se convirtió en el primer presidente emanado del PRI en reconocer una derrota en la elección presidencial. Vicente Fox Quesada. Su periodo fue del 2000 al 2006. Tuvo control de la inflación en un 4.48% en promedio en su sexenio. La disminución de la deuda externa de 76,000 11.4 millones de dólares en el año 2000 se redujo a 64,342.2 millones de dólares en el 2006.
Incrementó las reservas internacionales de 33.555 millones de dólares en el 2000, incrementándolas en 68.701 millones de dólares en el 2016. Incrementó el gasto en el desarrollo social, cifra récord de 3 millones de créditos para vivienda nueva, transparencia y acceso a la información pública con la creación del IFAI. Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012. Su primer acto como presidente fue el nombramiento de los secretarios de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Marina. Propuso el aumento salarial de los militares mexicanos. Impulsó la modernización de los cuerpos policíacos del país, implementando programas y estrategias nacionales de seguridad como el proyecto Plataforma México, que entre otras cosas se refiere a la existencia y puesta en marcha de un sistema único criminal en todo el país. En otros programas de seguridad se encuentra Limpiemos México, que está compuesto por 3 fases: zona en recuperación, escuela segura y centro de atención primaria de adicciones y salud mental. En materia penal, propuso una serie de reformas como un nuevo código penal único para toda la República. En cuanto a economía, al comienzo de su sexenio, Calderón aplicó un decreto de austeridad en el cual se reducía el sueldo y el de sus secretarios de Estado. Además, se comenzó con los proyectos de primer empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año, cuando estos contraten nuevo personal que no tiene experiencia laboral previa y por lo tanto tampoco registro en el IMSS. En el sector salud, ha propuesto un nuevo programa de seguros universal para recién nacidos, los cuales tendrán un seguro de por vida, además de la reimplementación del programa de la Caravana de Salud. Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Implementa la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsa las reformas educativas, la política económica, la reforma financiera, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones y la reforma hacendaria. Como podemos ver en esta línea del tiempo, desde 1905, con Julio Seica Méndez, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 1921, legislan para crear la Secretaría de Educación Pública y suprimir la de Instrucción a cargo de don José Vasconcelos. La principal preocupación de Vasconcelos fueron las escuelas rurales, así como las normales rurales. En 1925, la UNAM se pretendía que después de la primaria se pasara a la prepa, y en 1925 se crea la educación secundaria, siendo secretario de Educación Pública don José Manuel Puig. En 1929, la UNAM obtiene su autonomía. En 1934, los secretarios de Educación Pública Silvestre Castro García Telles, General Ignacio Beteta con Lázaro Cárdenas, reforman el artículo 3 y se establece una educación socialista. De 1936 y 1940, Lázaro Cárdenas crea el Instituto Politécnico Nacional. En 1941 se promulga la Ley Orgánica de la Educación Pública y en 1943 se concreta la unificación de los maestros y se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Se reforma en 1946 el artículo 3 para reconvertir la educación socialista
en una educación integral, científica y democrática. De 1946 a 1952 se fundan diversas instituciones educativas, entre ellas el CAFSE, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior y el Centro de Educación para Trabajadores. En 1958, Jaime Torres Bodet crea el Plan de los 11 años y la distribución de los libros gratuitos. En 1964 a 1970 no hubo avances, solo se le dio continuidad al Plan de los 11 años. En 1970 a 1976 puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa y publicó la Ley Federal de Educación, la que sustituyó a la de 1941. Aumentó el número de escuelas y reformó los planes de estudios. La reforma de este periodo se reflejó en la publicación de la nueva ley. Durante este periodo se fundó el CONAFE, CCH, Bachilleres, el CONACYT, se modernizó la SEP, se instituyó la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa. En 1976 se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos, la que regulaba la educación para los mayores de 18 años. De 1976 a 1982, López Portillo diseñó el Plan Nacional de Educación, la puesta en operación Educación para Todos para atender a los niños con rezago educativo. Él decía que debía vincular a la educación terminal con las necesidades de la producción. Destacó en este rubro la creación del CONALEP en 1979. Creó la Universidad Pedagógica Nacional en 1978. Instrumentó un marco general para coordinar y planear la educación superior. Creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Promulgó la Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior. Creó además la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. En 1981 puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y elaboró el Programa Nacional de Alfabetización. Se creó el INEA. En 1983, de la Madrid representa el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Descentralizó la educación, creó consejos estatales de educación con representación de autoridades federales, estatales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con ello admitió y propuso direcciones generales de servicios de coordinación en cada entidad preescolar y primaria. En 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari estableció el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. La modificación a los artículos 3 y 130 de la Constitución para reformar el sistema educativo. Con esto se abre nuevamente un espacio para la participación de la Iglesia en la educación, dejando atrás los problemas de conservadores y liberales y los inconvenientes que surgieron entre la Iglesia y el gobierno con la Constitución de 1917. En 1993 establece la obligatoriedad de la educación secundaria para todos los mexicanos y sus correspondientes en cambios en el artículo 3 de la Ley General de Educación. El sector labra el aprendizaje en las competencias científicas y tecnológicas y laborales. Fomentó la participación de los empresarios en la gestión escolar y una mayor vinculación con el trabajo. De 1994 a 2000, el privilegio de la política modernizadora en el ámbito educativo, iniciando en el nivel básico y hacia los demás niveles. Durante su sexenio, hay un significativo avance en la federalización educativa del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPSE, y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. La política educativa sedillista
Destacan los planes de becas a la asistencia escolar por medio del programa de educación, salud y alimentación, Progresa. Se implementan programas dirigidos a impulsar la actividad docente, por ejemplo, el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en servicio PRONAP, creado en 1995. Se diseñó e implementó el programa Gestión en la Escuela Primaria, con carácter experimental, la finalidad de generar estrategias para la transformación de la escuela en 1997. Para impulsar el intercambio de información, se hace uso del Internet. Puso en marcha el proyecto Red Escolar en 144 escuelas primarias, secundarias y normales. El proyecto Red EduSat, software educativo. En el 2000 al 2006, con Vicente Fox Quesada, la tesis educativa fue Formación en valores como fuerza motora para transformar nuestra forma de actuar y de pensar hacia una cultura más humana en donde se respete la dignidad de la persona y sus derechos. La política educativa establecida por Felipe Calderón del 2006 al 2012 decía que los modelos económicos neoliberales condicionan a los modelos educativos y a estos se les exige la formación de capital humano con capacidades, destrezas, habilidades, actitudes y valores afines al modelo neoliberal, que respondan a los requerimientos empresariales con educación de calidad. Creó la Alianza por la Calidad de la Educación, con 5 ejes y 10 procesos. 1. Modernización escolar. 2. Profesionalización docente. 3. Mejoramiento integral. 4. Formación integral para la vida. Y 5. Evaluación para mejorar. En el periodo de 2012 al 2018 de Enrique Peña Nieto, la reforma para recuperar la rectoría del Estado en este sector y mejorar la calidad y evaluar el desempeño de los maestros. Ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y medio superior que imparta el Estado se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que corresponden, además de ser obligatoria, laica, gratuita y pública a partir de las recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución. La educación básica en México también deberá ser de calidad y con equidad. Por su atención, muchísimas gracias.